Richard, bueno, pues muchísimas gracias por este diálogo que tenemos ya parece mentira, un año después de que platicamos básicamente sobre este Congreso de la Lengua del Español en Estados Unidos que está impulsando el Instituto Cervantes aquí en Nueva York y que, bueno, fue muy exitoso el año pasado y permite organizar esta segunda edición y ojalá que muchos más. Cuéntanos qué se aprendió, primero hay que saberlo, de la primera edición que permitió proyectar esta segunda. Bueno, pues lo primero que se aprendió, primero, antes de nada, querido Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre hablar contigo. Primero porque eres muy conocedor del terreno y luego todo un profesional, con lo cual es una delicia poder compartir contigo todos estos conocimientos. Preguntas, ¿qué aprendimos el año pasado? Pues mira, lo primero que aprendimos es el ingente interés que existe por esta temática que no es solo una temática, es una realidad en un país como este y sobre todo en esta ciudad. No vamos a hablar demográficamente de la importancia de lo latino porque todos lo conocemos, los hispanos, lo latino, el español, la cultura, la lengua y toda la idiosincrasia que los une, pero es un tema de mucho interés y dentro de eso se va un poco desgajando diferentes temáticas que van surgiendo en todos estos contextos educativos y culturales por los que trabajamos. ¿Qué aprendimos el año pasado también? Bueno, pues aprendimos que la gente estaba muy cansada y muy, digamos, maltratada por una pandemia que venía atosigándonos durante 2 años y tenía muchas ganas de salir presencialmente a vociferar sus opiniones y a compartir todas sus ideologías y sus ideas. Y este resultó ser un foro muy bueno, muy favorable para permitir escuchar esas voces de todo el mundo, de todos los contextos en los que se presentaron, porque tuvimos gente que pertenecía al mundo académico, al mundo cultural, al mundo educativo, al mundo político, al mundo de la sociedad, y entonces fue muy interesante que todo el mundo dejara de mirarse a su propio ombligo y se diera cuenta de que había algo que nos unía a todos, que era un poco la idea de lo hispano, de lo latino, de lo español, y creo que podemos compartiendo todos nuestros conocimientos nuestros temores, nuestros problemas, podemos llegar a conclusiones muy favorables de cómo ir avanzando en este proyecto junto que es el panhispanismo o lo hispano. Que nos expliques un poco este concepto del panhispanismo, porque es importante que la gente lo entienda, ya a las personas que por primera vez lo están escuchando. Sí, bueno, el panhispanismo es un poco la ideología que tenemos muchos en el mundo de la defensa y de la promoción de la lengua y la cultura en español, por la cual entendemos que todos los países hispanohablantes o los estados donde el español es oficial son parte de ese macromundo, que no somos solo una escisión diferente por estados geográficos o políticos diferentes, sino que todos compartimos unas vivencias, una cultura, una historia, unos valores étnicos, multirraciales, multilingüísticos, que nos unen desde un pasado histórico. Es por este motivo por el cual este Congreso concretamente pone sobre la mesa todos estos valores y estos criterios que la gente muchas veces no es consciente de que pertenecen a una macrofamilia, sino que piensan que vienen de una pequeña familia que es la suya más local. Todos somos básicamente lo mismo y todos deberíamos trabajar en la misma dirección. Y eso es lo que hacemos en el Instituto Cervantes y eso es un poco sobre qué consta este congreso. Esta segunda edición tiene también el macrotítulo igual, lengua e identidad, pero esta vez se habla de diversidad porque el español engloba una unidad que es irrefutable, pero también una diversidad que es más irrefutable aún. Contexto e inclusión, es decir, lengua e identidad, diversidad, contexto e inclusión. Contexto, ¿por qué? Porque esa visión de la unidad y de la diversidad en cada contexto geográfico, social o familiar tiene una aportación distinta, una visión distinta, pero que sigue unida por esa lengua y esa identidad. Y luego, por supuesto, el último elemento del subtítulo, que es inclusión, es por qué todos debemos pensar en que una cosa, Jesús, que es importante que la gente no piensa, es eso, es
quién se incluye dentro de la inclusión y quién se excluye. Muchas veces nosotros mismos, pensando en nuestra propia manera de pensar, en nuestra idiosincrasia, excluimos a mucha otra gente. De hecho, en este congreso, una de las novedades es hablamos de lengua y capacidades diversas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra privilegiada, digamos, de nuestro privilegiado ser personal, no nos damos cuenta que hay gente que tiene está en unas disposiciones diferentes para llegar a los mismos objetivos. Me explico, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo injusta que es la sociedad, de lo poco que vemos representados nuestros valores, sea quien sea, me estoy refiriendo en general, dentro de un contexto social, no pensamos que a lo mejor nosotros tenemos una posición muy privilegiada ante otras personas que están en el mismo barco, digamos, pero con otras capacidades diferentes. No hablo solo de capacidades físicas o intelectuales, hablo de capacidades económicas, hablo de capacidades políticas, sociales, ¿no? Lo más fácil es pensar en lo económico, pero también la distancia dentro de un núcleo urbano también es una diferencia con respecto a dos estudiantes, digamos, por ejemplo, o dos personas que luchan digamos, por los mismos valores o los mismos objetivos. Con lo cual, este año hemos intentado incluir unas temáticas dentro digamos, del paraguas general de lengua e identidad, que son un poco diferentes a las del año pasado, pero que las complementan. El año pasado hablábamos también de inteligencia artificial, o sea, del pasado, del futuro, del presente. Me gustaría como abordar un poco la importancia de esto, del concepto y el programa que integras por la diversidad en Estados Unidos, que es finalmente Pánica. Es decir, en Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países, en países latinoamericanos, el español tiene una diversidad en cuanto a culturas, es decir, hay gente de prácticamente todos los países donde la lengua principal es el español, incluyendo España, México, Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que se elabora y cómo se integra esta diversidad de la que tú estás hablando en la planeación del Congreso y la integración de los expertos en ese sentido? Es decir, ¿por qué es importante integrar todos estos elementos para justamente dar esa proyección de diversidad que busca justamente el Congreso? Claro, pues mira, eso es importante que hagas esa pregunta, te lo agradezco porque el año pasado hicimos el primer congreso. No es porque lo quiera decir yo, sino por Bueno, primero porque hubo lleno absoluto en el auditorio y incluso hubo gente que tuvo que verlo retransmitido desde otra sala, sino por todas las cartas y los correos que hemos recibido de peticiones para nuevos congresos y demás. Quiere decir que es una realidad, lo cual nos enorgullece porque es un trabajo que llevábamos mucho tiempo diseñando, pero la pandemia nos lo truncó hasta que pudimos hacerlo. Como experimento, por intentar darle forma, desde el propio comité académico del Instituto Cervantes fuimos llamando a todos los plenaristas y a todos los componentes de los paneles. Y la verdad, tuvimos, quizá por la suerte del novato, mucha suerte porque salió redondo en ese sentido, estaba muy bien equilibrado. Este año hemos hecho una iniciativa que que era más novedosa. De hecho, algunos de los participantes tuvimos que hablar con ellos por teléfono porque no entendía muy bien. Y fue hacer un call for papers para todos los componentes de las mesas. Eso nos permitió, primero, recibir muchísimas propuestas para cada mesa, para cada componente de las mesas, de muchos ámbitos diferentes y especialistas en diferentes temas. Con lo cual, tenemos hoy en día las tres mesas redondas que conforman con cuatro personas cada uno, con coordinadores expertos en los temas y que no están puestos como coordinadores por ser más expertos, sino porque el tipo de enfoque que ellos presentaban en sus propuestas parecía que podía sacar más de todos los componentes de las mesas, con lo cual motivarán y sacarán a reducir los temas más importantes y las visiones de cada uno de los componentes de las mesas. Quiero decir con esto que de cada una de las mesas hubo, pongamos, 20 o 25 propuestas, por un ejemplo. Nosotros tuvimos la difícil tarea en el comité académico de elegir tres participantes y un moderador.
Los demás, a todos les agradecimos, les dijimos que sus propuestas eran excelentes, pero nosotros teníamos una visión que no tenía nadie, que es cómo encajaban las 4 visiones diferentes de los componentes de esa mesa. Y es lo que intentamos hacer. Diferentes visiones del mismo tema, pero con diferentes también perspectivas, no solo sociales y académicas, sino de edades y de orígenes de los ponentes y de sexo, evidentemente. Entonces fue interesante ver la selección y queremos que eso se vea, que será representado en los componentes de las mesas y del Congreso. Ese carácter panhispánico se verá ahí reflejado, digamos, porque la gente que viene sabe de ese tema y tiene interés en presentar y compartir sus aportaciones en ese tema. Es como entregarle un poco a la comunidad la Sí, organización del Congreso. A la sí. comunidad me refiero a los expertos que trabajan en esos temas desde distintas perspectivas y que trabajan en campo, lo cual es muy importante porque muchas veces estas dinámicas se quedan como en el diálogo básicamente de académico muy elevado, Sí, que sí, sin sí. que haya un aterrizaje. Y creo que esto es una de las cosas que justamente este Congreso busca romper también, ¿no? ¿O me equivoco? No, 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 no te equivocas, es cierto, sí, porque realmente de nada nos sirve presentar unos planteamientos académicos de un nivel tan alto que realmente eso lo pueden leer en las revistas técnicas, en los libros y en otro tipo de foros. Yo creo que aquí lo que estamos hablando es la lengua del pueblo, en el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, porque realmente es lo que necesitamos saber. Tenemos que saber qué opina la gente, qué está sucediendo en nuestro entorno. Evidentemente, en otros institutos Cervantes del mundo, pues tendrán otra visión porque, excepto los que están en Estados Unidos, puedo poner en duda que tengan el mismo contexto que nosotros aquí. Date cuenta que de los 60 y algo millones de hispanos que hay en este país, están rodeados de, 300, bueno, de 200 y pico millones de angloparlantes como lengua hegemónica mayoritaria. Entonces, es muy diferente lo que pase con el español de Argentina, el español de España, el español de Colombia, que lo que pase con el español de Estados Unidos, que no está en el mismo, con la misma solidez y la misma seguridad en un terreno que es 100% suyo, en el sentido de que sí lo es en cuanto a personas, pero no lingüísticamente, porque está rodeado de ese constante contacto con la lengua. De ahí la otra mesa redonda, lenguas en contacto y bilingüismo. Todo está unido. Me alegra que me hagas esas preguntas, Jesús, porque las llevo en la cabeza adentro tanto tiempo que me estallan a veces. Lo cual es extraordinario porque las ideas luego se van conjuntando y llega un momento en que pueden salir. Pero esto que señalas, lo que me parece muy importante bilingüe, es en el sentido de finalmente el Instituto Cervantes, que tiene varias oficinas en Estados Unidos, y una de las más importantes me parece en Nueva York, por la cantidad, la diversidad que tiene la ciudad como tal. ¿Y por qué es importante en ese sentido el trabajo que hacen ustedes, no solamente la promoción de la lengua en español, sino este congreso que ayuda a entender la importancia del español en un país como Estados Unidos? Háblanos un poco más sobre esto, de cómo este es el grano de arena que aporta justamente a destacar la importancia del español en un país donde la gente, millones de personas hablan español y millones de personas no me refiero solamente a hispanos o latinos, sino me refiero también a gente anglosajones, gente de otros países, de otros orígenes, que se interesan por el español, ¿no? Y es importante promoverlo en la forma, pues lo más correcta posible, no porque no haya una forma perfecta de hacerlo, sino lo más correcta posible. Pues gracias también, Jesús, por la pregunta, porque realmente uno de los granitos de arena que nos gustaría poder contribuir a esta gran montaña de arena de este país es el hecho de que los hispanos o los hispanohablantes, los latinos, los no hispanohablantes latinos, todo el mundo se sienta parte de este proyecto y de esta casa y sienta orgullo por lo que representa y por lo que históricamente supone toda una tradición que se remonta a siglos y de la que ellos son partícipes. Todos sabemos que en este país ha sido muy difícil para muchas personas pertenecer a esa
a esa generación de personas que en una sociedad como de segunda categoría, porque eso es una realidad. El mundo anglo en muchas ocasiones no ha sido muy generoso, digamos, con el mundo hispano en ese sentido, considerando siempre a lo latino como inferior o de segunda generación, digamos, o de segunda clase, ¿no? Entonces, yo creo que esto contribuye en ese sentido. Primero, a la difusión académica y cultural, pero segundo, a que haya mucha gente que deje de sentir pena, como decís vosotros, de hablar español y simplemente centrarse en hablar en inglés, sino que descubran lo interesante que es y lo bonito, la belleza que tiene su lengua materna, su lengua familiar, su lengua histórica, depende del nivel en el que se encuentren. Ya sabemos que la cuestión generacional es complicada, cuantas más generaciones se va perdiendo. Eso es lo que nosotros intentamos. Como te decía antes, este país es muy peculiar en ese sentido. El año pasado tuvimos la posibilidad de ver una exhibición muy interesante sobre el español de Estados Unidos. También vimos una obra de teatro muy interesante y divertida. ¿Qué tienen como programa cultural este año? Bueno, pues mira, hemos mantenido un poco el mismo formato de exposición, actuación musical, actuación escénica, lo que he llamado así en un clip hace poco anunciando lo que se llaman interludios escénicos, pero bueno, voy a empezar poco a poco. Lo primero tenemos por Dilálica, tenemos una exposición que inauguramos la primera noche, la noche del 21, que se llama Caracteres, que vamos, es un compendio de cuestiones de procesadores de textos, ordenadores. Marcan el tiempo de la evolución, destacando el arte con cuestiones creadas diferentes en diferentes sitios a lo largo de la historia, entre Internet y la expansión de la inteligencia artificial, muy moderna. Os va a gustar mucho porque realmente va a reflejar un poco esa simbiosis entre lo clásico y lo moderno, el habla de la calle y la inteligencia artificial. Veremos a ver cómo resulta, porque es difícil batir el listón que pusimos el año pasado con 400 años de lengua en la calle, pero es muy prometedora. Esta es otro perfil diferente, pero esa es la exposición que tenemos, Caracteres por Dilálica, ¿no? Luego tenemos como novedad, el año pasado presentamos el estreno mundial, como tú dices, de la obra de teatro Hamlet en español, Hamlet en Harlem, por Alberto Ferreras. Este año tenemos por Ópera Hispánica el estreno mundial, o en Estados Unidos, mejor dicho, el estreno en Estados Unidos de la versión concierto de la zarzuela Luisa Fernanda, se llama Fernanda, ¿no? Con lo cual tendremos la clausura del día 22, bien, el sábado 22, será Fernanda, la ópera con 4 solistas, pianistas. Va a ser muy interesante. Eso será un colofón especial. La versión concierto no se ha realizado en Estados Unidos aún, pues la empezaremos nosotros aquí, luego se irán de gira, pero empezarán en el Congreso del Instituto Cervantes. Y luego, un poco ya más sorpresa, porque no quiero desvelar mucho de este tema, tenemos esos interludios escénicos que irán surgiendo como champiñones por el desarrollo del Congreso, y entonces será una especie de interludios cómicos con cuestiones lingüísticas, sociales, políticas, y será el autor Alberto Ferreras que nos deleitará una vez más con su ingenio y su bien hacer. Eso es un poco las 3 cosas que tenemos. O sea, hay que estar preparados para una sorpresa de pronto por aquí Sí, y por allá. Ok, dale. concretamente 4 sorpresas pequeñitas, sí, van saliendo. Bueno, no hay que adelantar mucho porque no, ya no van a ser sorpresas. Richard, cuéntanos un poco de los tiempos, es decir, ¿qué hay que tomar en consideración para que la gente pueda acudir a este evento? ¿Dónde se va a hacer? Si no pueden acudir físicamente por Bueno, cualquier pues, impedimento, que ojalá que lo puedan hacer, ¿qué pueden hacer? bueno, pues mira, primero, la matrícula ya está abierta, ya hay gente que está matriculándose, lo digo porque es importante que se sepa que ya se pueden registrar. Ahora mismo estamos en la matrícula anticipada, en la Early Birds, con lo cual pueden ir a la página web del Instituto Cervantes, buscar el congreso, y si son público general tienen un precio, si son socios del Instituto Cervantes otro, y si son estudiantes tienen otro. Eso es por una parte. Este año, como novedad,
que también estamos muy contentos de esto. Lo haremos tanto presencial como en línea, con lo cual el registro lo pueden hacer para venir en persona al Cervantes o para hacerlo por internet, lo cual es interesante porque aunque el año pasado tuvimos gente de Argentina, de México y de Florida, de varios, bueno, de España vino gente, eh, esperamos que este año haya muchas más personas porque lo vamos a abrir por internet, con lo cual también va a ser importante. Son los días 21 y 22 el Congreso, pero yo simplemente recuerdo a modo de aviso, y como decíamos en el cole, el que avisa no es traidor, solo hay 115 butacas en el auditorio del Instituto Cervantes, con lo cual si alguien quiere asegurarse una butaca digamos, en la sala, y no hacerlo en internet, deberían hacerlo cuanto antes, porque ya hay gente matriculada, bastante. Oye, nada más para especificar, porque el año pasado, bueno, fue en junio, pero este año es en abril, entonces estamos ya muy cercanos, Sí, especificando que es el viernes 21 y el sábado 22 de abril de este sí, año en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, sí, básicamente, solo así para es. especificar. Sí, y se pueden registrar directamente en línea a través de la página web del Instituto Cervantes de Nueva York.